En el Evangelio de hoy vemos a Jesús y a sus apóstoles recorriendo la región de Tiro y Sidón, que son ciudades paganas ubicadas en la costa del Mediterráneo, al norte de Israel, en la región que hoy pertenece al país del Líbano. Allí se habían refugiado los pueblos cananeos cuando los israelitas tomaron posesión de la tierra prometida. Y la mujer que se acerca a Jesús es justamente una mujer cananea, es decir, una pagana. Este es un evangelio duro, donde vemos en Jesús una actitud que no solo parece indiferente, sino incluso ofensiva y hasta discriminatoria frente a esta mujer. Y quizás un ejemplo que nos pueda ayudar a comprender este evangelio es cuando a mí por lo menos me encanta ver deportes y gozo mucho cuando hay olimpiadas. Y una de las pruebas de las olimpiadas que me parece más interesante, más bonita, es el salto alto. Vemos cómo la varilla va subiendo poco a poco y los competidores van quedando eliminados. Y a veces, cuando pensamos que un atleta ya ha saltado lo máximo, ya ha alcanzado su récord, sin embargo le suben la varilla 1 centímetro más y el estadio se levanta y aclama cuando logra aquello que parece imposible: pasar la varilla y quebrar su propio récord. Y algo así sucede en el Evangelio de hoy. Vamos a ver cómo hasta 4 veces Jesús sube la varilla de la fe de esta mujer, esta pobre mujer que está desesperada por la enfermedad de su hija. La primera vez ella le grita: «Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David». Fíjense que lo reconoce como el Kyrios, el Señor, un título que corresponde a Dios, y lo mismo Hijo de David, es decir, el Mesías esperado. Y sin embargo nos dice el Evangelio que Jesús no le respondió nada. Segunda subida de la varilla. Los discípulos le dicen al Señor: «Atiende la que viene detrás gritando». Fíjense que a ellos pareciera que no les interesa el drama de esta pobre mujer o la enfermedad de su hija. Simplemente quieren que no lo siga molestando. Y Jesús responde: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Y luego viene la tercera subida de la varilla. La cananea, en lugar de ofenderse, cualquier persona, aunque fuera poco susceptible, se sentiría quizás herida por esta expresión del Señor. Con absoluta humillación se postra delante de él y le dice: «Señor, socórreme». Y Jesús le responde con esta frase: «No está bien echar a los perritos», dice la traducción original, «el pan de los hijos». Los hijos son los descendientes de Abraham, los judíos, y los judíos llamaban perros a los paganos. Jesús utiliza esta expresión ofensiva, pero la suaviza hablando de los cachorros o los perritos. Y aquí viene la cuarta subida de la varilla, en que la mujer, podríamos decir, bate el récord mundial de la fe. Sí, Señor, pero hasta los perritos comen de las migajas
que caen del pan de los hijos, que caen de la mesa de los hijos. Y ante esta respuesta, Jesús ya no puede contenerse más. Y como haría cualquier aficionado en un estadio que se levanta para gritar, el Señor exclama: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que has creído. Ahora bien, podríamos preguntarnos por qué Jesús trató de esta manera a una madre tan afligida. ¿Por qué permitió que el arco se tensara tanto, que quizás podría quebrarse y romperse? Yo me atrevo a decir que hay 3 razones. La primera, Jesús es un buscador de la fe. Y cuando demora en cumplir aquello que nosotros le pedimos, es porque quiere dilatar en nosotros ese deseo, porque quiere que nuestra fe sea creciente, porque quiere ayudarnos a tener una fe más grande, más profunda, más pura, como el minero que va a buscar oro a un socavón y que no se contenta con encontrar la primera veta, sino que quiere seguir picando para encontrar una veta mejor, más rica, más pura, aún a riesgo de que las paredes del socavón puedan caerse. En segundo lugar, uno de los dones que poseía el Señor es la cardiognosis. Cardiognosis quiere decir conocer lo que hay en el corazón de otra persona, conocer lo que hay en su conciencia. Ese don también lo han poseído algunos santos. A diferencia de otros charlatanes o farsantes que quizás se jactan de tener ese don, pero no lo tienen. El Señor conoce el corazón de esta mujer y no se contenta simplemente con curar a su hija. Eso sería lo más fácil, sino que el Señor quiere algo más importante, que esta mujer se convierta en una creyente, en una hija de Abraham. Recordemos que Abraham es el padre de la fe. Y por eso, queridos hermanos, Dios escucha incluso cuando parece que no escucha. Y Dios, cuando tarda, es porque nos está educando, es porque quiere que maduremos a través del sufrimiento, que pasemos de pedir simplemente cosas temporales o cosas materiales a recibir dones que son eternos, que son espirituales. ¿Qué puede ser un don mayor? La sanación de un ser querido que nos da unos años más de vida, o la vida eterna que el Señor nos viene a ofrecer. Y en tercer lugar, Jesús les quiere dar una lección a los apóstoles y a nosotros, que a veces estamos demasiado seguros y acostumbrados a la fe. Esta mujer pagana nos enseña cómo orar con humildad, con perseverancia, con confianza. Fíjense que llama la atención y es muy relevante que las únicas ocasiones en que Jesús ha elogiado la fe de una persona, siempre, además de la Virgen María, por supuesto, siempre se ha referido a personas paganas, es decir, que no eran del pueblo judío. A esta mujer que le dice: qué grande es tu fe. Y al centurión que cuando le dice: no soy digno de que entres en mi casa, Jesús le responde: en Israel no he encontrado en nadie tanta fe.
Por eso, queridos hermanos, en este tiempo de dolor y de crisis, acerquémonos a Jesús como mendigos de la fe, como mendigos de su misericordia. Digámosle con humildad y con perseverancia, como esta cananea: Señor, socórreme, socórreme porque solo no puedo, porque estoy tocando fondo. No nos cansemos de pedir, no nos cansemos de buscar. Decía Santa Teresita: antes se cansará Dios de escucharme que yo de confiar en Él. Y al celebrar estos 31 años de la parroquia, de este caminar en la fe, pidámosle a María, la mujer, que es dichosa porque ha creído, que nos ayude a confiar en el Señor en los momentos difíciles y nos obtenga la perseverancia final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.